Buenos días a todos, muchas gracias por venir. Ya os ponía yo lo de la rueda, ¿no? Que a veces te ofrecen la rueda y no aceptas la innovación porque estás trabajando en el día a día, pero yo creo que los que os habéis animado a venir no os vais a arrepentir, porque acabo de estar hablando con Javier, que siempre se graba una entrevista previa para luego publicarla y difundirla, y la verdad es que es impresionante e interesantísimo lo que nos va a contar hoy Javier. Yo he hecho aquí un resumen porque, bueno, cuando tienes así unas biografías y esta cantidad de premios, galardones, etcétera, no sabes qué selección hacer, Javier. O sea, seguramente me habré equivocado, pero sí que me gustaba, bueno, que compartiésemos un poco el perfil con el que contamos hoy, que paso a relataros. Tenemos la suerte de contar con Javier García Martínez, quien es profesor investigador de Química Inorgánica y director del Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la Universidad de Alicante. Javier también destaca por su carácter emprendedor y, entre otros galardones, ha recibido el Emerging Research Award, premio al investigador emergente que concede la Sociedad Americana de Química. Asimismo, ha sido reconocido por el MIT entre los 35 innovadores por debajo de los 35 años. Javier también formó parte del Consejo del World Economic Forum de Davos, donde, entre otras cosas, se identificaron las 10 tendencias tecnológicas que están cambiando la sociedad en que vivimos, que os envié el link al documento. Pero bueno, como me gusta a mí decir, y ya me conocéis, en cualquier caso, en línea con los retos de la sociedad del siglo XXI, Javier no es solo una sucesión de títulos, méritos y honores, sino que yo creo que destaca por su actitud generosa y por su pasión. Y hoy tenemos el riesgo todos de ser contagiados de esa pasión. Así que nada, Javier, te dejo, me pondré aquí para ayudarte por si hay que pasar slides o algo, y todo tuyo. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a Jesús por esa amabilísima presentación, a José Manuel por darme la oportunidad de venir a red.es. La verdad que no lo conocía y espero pues poder conocer mejor la casa y también alguno de vosotros. Bueno, me imagino que no es habitual que os hable un químico, no es quizá el perfil usual que viene aquí a red.es, pero espero poder transmitiros algunos mensajes de los avances que estamos haciendo en nuevos materiales y en nanotecnología, que creo que pueden ser interesantes para esta audiencia, y sobre todo algunas de las reflexiones que estamos haciendo en el Foro Económico Mundial, en el que estoy involucrado desde hace ya muchos años, casi 10 años, y en el que estamos mirando, bueno, evidentemente las grandes tendencias, pero últimamente la cuarta revolución industrial, de una forma yo creo que bastante completa, y también el futuro del empleo, que son dos temas que son de enorme interés para el futuro de la sociedad y lo son para el Foro Económico Mundial. Como conocéis bien, hemos vivido ya tres revoluciones industriales que han redefinido nuestro tiempo. Una en el siglo XVIII, fundamentalmente del transporte. Una segunda revolución ya en el siglo XIX, que es más bien de la producción, cambio las formas de producción asociada al uso del petróleo y a la electricidad como fuente de energía. Ya en el siglo XX, la revolución de la información con Internet. Y ahora esta cuarta revolución industrial, que es tan difícil de explicar y que involucra muchísimos cambios. Muchos de ellos son lo que hacéis aquí, que es la digitalización de la economía en la nube, realidad aumentada, realidad virtual, pero es muchísimo más que esto. No solamente es economía colaborativa, no solamente es diferentes formas de trabajar. La cuarta revolución industrial está cambiando quiénes somos como humanos, cómo accedemos a la información, cómo votamos, cómo tomamos decisiones, cómo buscamos pareja, cómo gestionamos decisiones tan importantes como tener hijos, dónde vivimos. Desde luego el futuro del empleo está siendo modificado de una forma dramática por no solamente el uso de las tecnologías, sino la pérdida de definición entre lo que significa mundo físico, mundo biológico y mundo virtual, que sin duda va a poner enormes retos desde el punto de vista ético, pero también regulatorio, y entre todos vamos a tener que definir este futuro en el que lo virtual, lo biológico y lo físico cada vez tienen unos límites menos definidos.
Me gustaría empezar con esta gráfica. Os voy a poner algunas de las gráficas, de las imágenes, en realidad, que creo que están redefiniendo nuestro tiempo. Esto es un informe de la Oxford Martin School, donde estuve algún tiempo. Este es uno de los trabajos que seguramente han sido más conocidos. Esta imagen ha aparecido en muchísimos informes y en ella se muestran pues, diferentes sectores, la probabilidad de que se destruyan esos puestos de trabajo en los próximos años, y como podéis ver, con una probabilidad por encima del 80%, hay 47% de los empleos que tenemos hoy en día. Casi la mitad de los empleos actuales tienen una probabilidad alta de desaparecer. Obviamente aparecerán otros nuevos, pero el hecho de que desaparezca la mitad de los empleos actuales supone un reto de una magnitud difícil de imaginar, y explicaré los detalles de esto con un poquito más detalle. Cuando vemos cuáles son los tipos de empleo que van a desaparecer, son aquellos que son más repetitivos, que pueden ser automatizados, que pueden reemplazarse de forma sencilla, y esto afecta, como sabemos muy bien, a los países del sur de Europa, aquellos países que han apostado menos por la economía del conocimiento. Y sin duda, pues para nuestro país supone una amenaza importante. Es cierto que el turismo, o por lo menos el turismo tal y como lo conocemos hoy en día, y sobre todo el turismo de España, el turismo de bar, el turismo de camareros, que es el estacional que tenemos, ¿verdad? Por eso las cifras del paro no suben tan estacionalmente. Es difícil de que sea reemplazado pronto, pero desde luego las agencias de viaje han sido cambiadas de forma radical, cómo buscamos un vuelo, cómo buscamos un hotel. Y España es un país que es muy dependiente del turismo, pero por supuesto también hay otros muchos empleos de bajo valor añadido que pueden ser reemplazados aquí, en el este de Europa y también en Portugal. Esto motivó hace muy pocos años a que el Foro Económico Mundial, inspirado por este trabajo de la Oxford Martin School, con la que el foro tiene mucho contacto, que repensara el futuro del empleo, cómo va a ser el empleo el día de mañana, cómo lo está siendo hoy, pero desde luego los cambios dramáticos realmente creo que es la palabra adecuada, que vamos a ver en las próximas décadas. Vamos a empezar primero con lo que más o menos se suele decir de este cambio en el futuro del empleo, que es qué tipo de habilidades se le va a exigir al nuevo empleado. Estas son las que ha identificado el Foro Económico Mundial. No hay que entrar en mucho detalle. Aquí quizá esta tabla sea muy compleja. Ponemos una infografía que parece un poquito más agradable a la vista, pero veis que tener sentido, tener inteligencia social, saber tener este pensamiento adaptativo, una competencia cross-cultural, pensamiento que nos permita entender cómo piensan las máquinas, que tengamos un alfabetismo, que sepamos comunicarnos bien, interactuar bien con las redes sociales, unas competencias que hoy en día no tiene todo el mundo, unas competencias que tampoco es evidente que puedan tener esas personas que van a perder el puesto de trabajo en los próximos años. Y aquí es donde quiero hacer la primera reflexión que me parece muy, muy importante. Es cierto, esto también es la reflexión que se suele escuchar, que otras revoluciones industriales también han destruido mucho empleo. Y el ejemplo que se suele citar es la agricultura. Las revoluciones industriales, ¿verdad? Solemos estudiar la inglesa, la mecanización del campo, cómo destruyó empleos en el campo. Eso no ha supuesto que demos de comer a menos personas, muy al contrario. Hoy tenemos muchos más alimentos que en el siglo XIX, pero hay muchos menos trabajadores en el campo. Ya esa sustitución no ha supuesto un problema. Hoy hay más puestos de trabajo y hay más alimentos, a pesar de que se han destruido tantísimos puestos de trabajo en la agricultura. Pero si veis la escala de tiempo en esta imagen, ha tardado 2 siglos en reconvertir los empleos que iban apareciendo o desapareciendo en la agricultura. Mis abuelos, uno era cartero y el otro era campesino, sus abuelos ya eran campesinos, y si pensamos en nuestros abuelos y en nuestros bisabuelos, o en la España de principios del siglo XX, una España fundamentalmente rural. Por cierto, una España donde la esperanza de vida eran 40 años. Hemos tenido todo un siglo en España para reconvertir esa España rural, con una esperanza de vida baja, con unos índices de analfabetismo muy altos, en una España muy diferente, mucho más en línea con el empleo, ¿verdad?, de servicios que tenemos hoy en día.
pero la destrucción de empleo que está suponiendo la cuarta revolución industrial es tan rápida y tan dramática, y las competencias que se exigen para el futuro del empleo son tan distintas y tan difíciles de conseguir, que aparte de si nuestros alumnos están estudiando aquellas profesiones o aquellas competencias que necesitan para sus profesiones, la realidad de hoy es que aquel empleado de 40, de 50, de 60 años que pierda su puesto de trabajo, es muy difícil que pueda adquirir las competencias que el Foro Económico Mundial, o que McKinsey, o que el Ministerio seguramente nos está recomendando que tengamos. O sea, no tenemos estos 2 siglos para cambiar aquel agricultor que no se reconvirtió, que se ha reconvertido ha sido su hijo, su nieto, porque esto ha sido décadas. Entonces, el tema de la escala de tiempo en esta reconversión y lo difícil que es adquirir estas competencias de pensamiento computacional, de transdisciplinaridad, de pensar como un diseño. Este tipo de cosas no se adquieren en unos pocos años. Esta es la otra imagen que se suele poner, a mí me parece muy interesante, es la imagen, digamos, optimista, en la que te dice que durante un tiempo en el que los trabajos tradicionales se van a ir perdiendo para incorporar nuevos empleos digitales y que finalmente se va a tener el mismo empleo, porque los trabajos de mierda, literalmente, como pone ahí, dice bullshit job, parece menos fuerte, pero todos esos trabajos que son fácilmente reemplazables se van a sustituir. Bueno, pues esta idea es que, bueno, al final, pues quitamos los trabajos que no merecen la pena, que nos hacen infelices, y finalmente, pues vamos a tener todos muchos más trabajos y mucho mejores. Esto es una imagen que a mí me parece excesivamente optimista, porque el tiempo, como digo, para la reconversión en estos puestos es muy, muy corto. Esta imagen me parece muy importante, por eso la voy a poner. Es un vídeo. Esta es la evolución de la renta per cápita en España. Durante todo el siglo XIX, la renta per cápita estaba bien por debajo de 5.000 dólares por persona y año. En el siglo XX empezó también con una renta muy, muy baja. Tuvimos nuestra guerra civil, la posguerra, y solamente a partir del desarrollismo de los años 60, España, como el resto del mundo, empezó a crecer. A partir de la entrada de la Unión Europea, muchísimo más, y aquí tenemos nuestra última crisis. Pero el mensaje que quiero poner aquí de manifiesto es que la riqueza es un fenómeno moderno. Todas estas posibilidades de hacer tantas cosas es de la última o 2 últimas generaciones. Hasta los años 60 la renta per cápita de España y de la mayoría de los países era muy, muy baja. Y con este aumento de la riqueza ha venido también un enorme aumento de la desigualdad. Esta es otra de las gráficas que creo que están definiendo nuestro tiempo. Y fijaros que es sencilla, porque una gráfica que se defina en 2 líneas, pues parece que no puede decir mucho, pero esta gráfica es extraordinariamente importante. El vídeo que os he puesto antes era cómo se ha despegado en crecimiento económico, cómo en los últimos años el planeta, todos nosotros, somos capaces de producir muchísima más riqueza. En parte es por la tecnología, en parte por regulación, en parte por muchísimos factores, pero veíamos que la productividad de las empresas aumentaba, sigue aumentando, veis que es una tendencia lineal, y cuando a las empresas les iba mejor, a los trabajadores también les iba mejor, durante muchísimo tiempo. Aquí pongo nada más que desde los años 50, que es cuando he dicho que empezaba realmente el desarrollo económico. Pero a partir de la crisis del petróleo de los años 70 se desacopla el crecimiento económico, los beneficios empresariales con la compensación de los trabajadores. Y esta brecha no ha hecho sino que aumentar. Y la actual crisis económica la ha agravado mucho más, porque la forma en la que hemos salido de la crisis ha sido reduciendo sueldos. De forma que ahora, sobre todo en los últimos años, que ha habido beneficios empresariales astronómicos, Wall Street está que se sale y Bitcoin ni contemos, y unos cuantos están haciendo mucho dinero, la realidad es que tenemos una nueva clase social, el precariado, trabajadores pobres, que no se están enterando de todo este crecimiento económico que estamos viendo en los últimos años. ¿Por qué me preocupa esto? Por justicia social,
No realmente, por lo menos no en este marco, no es el mensaje que quiero dar. Me preocupa porque esta concentración de riqueza que hace que ya a partir del año pasado el 1% de Estados Unidos tenga la misma riqueza que el 99% restante, hace que la clase media en este país esté reduciéndose. Y esto no ha ocurrido en un momento cualquiera. En 2016, Donald Trump ganó las elecciones. La destrucción de la clase media, la desconfianza, el no enterarse o dejarse fuera de los beneficios de la tecnología, del crecimiento económico, pues lleva asociado una ruptura de un contrato social, de una esperanza, sobre todo en Estados Unidos este discurso tiene mucho más recorrido porque todo lo que es el sueño americano está justo en contra de lo que estamos diciendo aquí. Si uno trabaja duro, ¿verdad? El discurso de Obama, si uno trabaja duro, si se esfuerza, al final las cosas le va a ir bien. La realidad es que los datos dicen justo lo contrario. Es un poco más complicado, no quería simplificarlo tanto, y aunque simplemente sea por rigor académico, quería traer esta transparencia que está definiendo, esta otra de las que definen nuestro tiempo. Es muy importante. A la izquierda están los más pobres del mundo, a la derecha los más ricos. Ya no hablamos de un solo país. Entonces, ¿cómo en los últimos 20 años le ha ido a los más pobres, a los más o menos pobres, a los más o menos ricos y a los muy, muy ricos? Aquellos que están en una aldea en Gabón o en Senegal, que están atrapados en un círculo de pobreza, que no tienen carreteras, que no tienen acceso al mercado, esa gente no se ha enterado de la globalización. Están igual de mal, es decir, terrible, que estaban hace 20 años. Y eso es un desastre. El gran cambio que se ha producido, como sabéis muy bien, es que en los países en vías de desarrollo ha surgido la clase media. Esto es todo este increíble aumento que hemos visto en India, en Brasil, sobre todo en China, que les ha ido muy bien y han desarrollado una clase media. Pero el problema está aquí en los países desarrollados. En los países desarrollados, el que ha perdido ha sido la clase media. Y ha habido una concentración de riqueza espectacular, porque si al que ya tiene mucho, encima le aumenta la riqueza en un 70%, hay una concentración de riqueza espectacular que lo que está llevando es a esta desaparición de la clase media en las democracias occidentales. Por eso, la amenaza del populismo es especialmente significativa en los países desarrollados. Lo es con Trump en Estados Unidos, lo es en el Reino Unido con el Brexit, lo es en Hungría con los nacionalismos, lo es en Polonia. Toda esta desconfianza viene sin duda de una desaparición de la clase media, mientras que los países que la clase media le va bien, como China, pueden tener sistemas políticos totalmente, digamos, mejorables, en los que la gente no demanda cambios sociales. Esto es muy preocupante. Esta gráfica quizás sea la más definitoria de lo que está ocurriendo en nuestro tiempo. Es del New York Times, se ha reproducido millones de veces y es quizá la más preocupante. Aquí, en la barra de las X, tenemos la década en la que uno ha nacido. Ahí os podéis situar cada uno. Si has nacido en la década de los 30, de los 40, de los 50. Cuanto más a la derecha, más joven eres. Y aquí en las Y es el porcentaje de gente que responde que sí, yo tendría que vivir en una democracia. Mi opción de vida es vivir en una democracia. No estoy dispuesto a vivir en un país que no sea democrático. Las personas que lucharon en la Primera Guerra Mundial tienen todos muy claro que su opción es un país que sea democrático. Pero aquellos que han nacido después de que España se incorporara en la Unión Europea, que podríamos pensar que es pues, una garantía de estabilidad democrática, ya es una minoría aquellos que piensan que sí o sí tienen que vivir en una democracia, y los millennials todavía más bajos. Es decir, que países tan poco sospechosos como Holanda, Estados Unidos, el Reino Unido, Nueva Zelanda, el 25% de su gente joven, de las que está empezando a votar ahora, pues no considere esencial vivir en una democracia, es realmente muy peligroso. Esta es una de las grandes tendencias que estamos viendo en los últimos años. Pero bueno, alguien podría decir, ¿y qué hace un químico hablando de todas estas cosas? ¿Qué hace un químico hablando de todas estas cosas? Pues porque son los temas que nos preocupan en el foro. Me gustaría hablaros un poco ahora de cuáles son las tendencias que estamos viendo en los últimos años, la otra parte más de prospectiva que estamos haciendo. Todos los años, esta es la del año pasado, seleccionamos las 10 tecnologías que nos parecen más relevantes. Aquí siempre con lo mismo, muchas de estas tecnologías, ¿quién se las va a poder permitir? Pero en fin, entremos en perspectiva.
Este es el vídeo que hicimos hace unos años con la tecnología del 2016 y os voy a comentar solamente una, que es una de las que estoy trabajando yo, que es el Internet de las nanocosas, donde realmente creo que se van a producir cosas realmente espectaculares. Me pidieron que escribiera un artículo sobre qué va a pasar cuando haya, en números españoles serían 30.000 millones de dispositivos conectados a Internet. 30.000 millones quiere decir 5 dispositivos por persona. No estamos tan lejos de eso. Cuando tengamos 5 dispositivos por persona conectados a Internet, en los países desarrollados estamos muy cerca, en otros están en vías de conseguirlo, pues el Internet de las cosas va a ser una realidad con una granularidad de nuestra realidad muy, muy fina. Pero a mí me interesa mucho más qué va a pasar con el Internet de las nanocosas, en las que no tengamos dispositivos como la webcam del ordenador o nuestro teléfono móvil o la pantalla que nos está grabando, sino que tengamos billones de sensores en torno a nosotros que estén midiendo la contaminación de la ciudad, los niveles de partículas, de óxidos de nitrógeno, de óxidos de azufre en el aire, que nos dé información en tiempo real y que esos dispositivos, esos sensores que ya tenemos hoy, estén no solamente respondiendo con un cambio de color, sino que sean capaces de transmitir. De forma que cuando tengamos nanosensores capaces de transmitir señal eléctrica, tendremos dispositivos capaces de alimentar a la Internet con una cantidad de información espectacular. Bueno, para los que no lo conozcáis, esto es Alicante, de donde vengo. Espero que sigáis viniendo mucho, es muy importante para nuestra economía. No se ve muy claro, pero aquí, esto es el puerto de Alicante. Aquí es una imagen de lo que llamo yo el Big Data, el Internet of Things, con 5 dispositivos por persona. Hay una granularidad de la información muy buena, pero si en vez de tener 5 dispositivos por persona tenemos millones de dispositivos por persona, ya no estamos hablando de un Internet of Things, un Internet of Nanothings, y no estamos hablando de Big Data, sino de Huge Data. Hay una cantidad de información difícil de imaginar, donde los ceros se nos quedan cortos, porque son nanosensores en torno a nosotros que no solamente están produciendo un cambio de color, que es lo que suelen hacer ahora, hay nanomateriales que cuando hay un derrame cambian de color y visualmente te avisan, sino que tengan capacidad de emitir una señal y que con esa señal se pueda alimentar Internet. Esto es lo que queremos hacer, pasar de este tipo de dispositivos, unos dispositivos muy voluminosos, que dan muy pocas señales, que en realidad son poco precisos, a nanosensores que podamos poner sobre nuestra piel o incluso inyectarlos, de manera que podamos hacernos smart cities, pero smart yourself, tener un control más allá de lo que podamos pensar sobre cualquiera de nuestros parámetros. Y esto se está investigando, estamos muy cerca de conseguirlo, en los que se puede inyectar en flujo sanguíneo diferentes nanopartículas capaces de responder a un cambio, por ejemplo, niveles de insulina sería uno, y eso directamente con un nanotransmisor y un piezoeléctrico transmitir una señal fuera del cuerpo humano. Me gustaría terminar con una reflexión que hice en Davos hace unos años, la que me gusta insistir, porque al final los científicos nos encanta hablar de nuestras tecnologías, de poner estas imágenes inspiradoras como el Internet de las nanocosas en la mente de nuestras personas, pero yo creo que si algo tiene que ser la cuarta revolución industrial es una cuarta revolución en los valores. Hay un riesgo evidente de que nos deshumanice, como sociedad, que haya más fractura social, pero también en nuestras interacciones. Yo recuerdo cuando viajaba en tren y era pequeño, lo normal era hablar con las personas que compartías el vagón. Antes los vagones tenían espacio para 6 personas. Ahora vamos como gallinas y no saludas a la persona que tienes enfrente. Lo vemos en el metro, lo vemos en los autobuses, lo vemos con nuestros hijos. Hay un riesgo importante de numerizar, de digitalizar a la persona. Y yo creo que la cuarta revolución industrial debe ser una revolución industrial de los valores. Y eso tiene asociado una forma diferente de enseñar, en la que no solamente estemos empeñados en enseñar código, en enseñar los valores que la empresa o las capacidades que las empresas nos demandan, sino sobre todo pues las cosas que nos hacen especialmente humanos, volver a los clásicos,
volver a leer a Flaubert, a Vargas Llosa, a Quevedo, a Platón y tener esos fundamentos que van a ser esenciales para tomar las decisiones tan difíciles que vamos a tener que tomar en los próximos años. Va a haber que tomar decisiones muy complejas en las que se plantean debates muy interesantes, como por ejemplo, pues hasta qué punto es útil la opinión de un ciudadano que no sabe sobre lo que está votando. Si alguien no sabe qué es blockchain, ¿cómo se le va a preguntar que tome una decisión, ¿verdad?, sobre pues, la nueva banca o cualquier aspecto riguroso? O sea, también va la validez de la democracia cuando se van a plantear temas muy técnicos, pero lo más importante, porque las preguntas en las que sí que como ciudadanos tenemos que definir dónde estamos, es temas de justicia, temas de empatía, y yo creo que esta cuarta revolución industrial adolece, lo estamos viendo en esta concentración de la riqueza y aumento de la desigualdad, del factor humano, y es pues la última reflexión que quería compartir con vosotros y ponerme a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queráis hacer. Muchas gracias. Bueno, hoy abusando un poco de Javier, tenemos 10 minutos para alguna ronda de preguntas. No sé si tenéis alguna. Mira, Pilar. En primer lugar, muchísimas gracias por esta inspiradora charla. Una socióloga que es una rara avis en el mundo de tecnólogos se siente muy reconfortada de empezar la mañana así. Un par de cosas. Hoy, esta semana, el gobierno francés está planteando... Gracias. No sé si así mejor. Ah, bueno, gracias. Gracias. Esta mañana oí que... No, esta mañana no, esta semana, hace un par de días, que el gobierno francés está planteando, se lo habréis oído a lo mejor, a partir del año que viene, impedir el uso de teléfonos móviles a los niños en las escuelas, no solo en las clases, en las aulas, sino también en los recreos. Entonces, al hilo de lo que estabas comentando, ¿qué opinas de esta medida? ¿Qué te parece? ¿Esta decisión es viable? Porque todo esto al final confluye con que parece que estamos en un río caudaloso que nadie puede parar, pero a la vez también da mucho vértigo cómo se gobierna. ¿Qué te parece que significa y puede significar esta medida? Gracias. A mí todo lo que signifique prohibir me parece un fracaso de cualquier otra política un poco más inteligente. Yo creo que a los alumnos lo que hay que es conquistarles con las relaciones humanas, con las otras muchas cosas que se pueden hacer aparte de estar con el teléfono móvil. Yo doy clase prácticamente todos los días. A mí mis alumnos no suelen mirar el móvil, pero si empezaran a mirar el móvil mis alumnos, lo que a mí me preocuparía es que si mi clase es suficientemente interesante. En principio, a mí me parece que prohibir a los chavales es una medida un poco desesperada y que deberíamos intentar primero cosas más inspiradoras que realmente pues les emocionen, una liga de futbito, un club de ajedrez, cualquier cosa que a ellos les vuelva otra vez a emocionar y que deje la tableta o tal. Prohibirlo me parece que es una derrota de la imaginación. Por ahí Elena y luego Jorge, si podéis pasarle el micrófono. Hola Javier, ¿se me oye? Sí, sí. Tú también querías, ¿no? Sí, se oye, ¿eh? Ok, me ha encantado la charla, para empezar. Muchas gracias. Pero sí que me gustaría preguntarte cómo haces convivir Sí. tu trabajo de científico, de investigador en nanosensores, Sí. con esta última frase que nos has hecho al final de la revolución de la humanidad o de los valores. Me parece, ¿cómo lo haces en tu día a día, teniendo esa perspectiva de que tienes, que crees que se ha de revolucionar los valores, con tu día a día de investigador de algo tan poco humano como son unos sensores que circulan por la corriente sanguínea? Sí, pues es muy sencillo, es muy natural para mí. Todas estas cosas las hacemos en un grupo de investigación de gente muy joven, enamorados por la ciencia, y os invito a aquellos que no hayáis ido a un laboratorio científico hace mucho tiempo a pasaros por allí y veréis que la única preocupación de los científicos es resolver problemas. Entonces, si trabajamos en ayudar a los diabéticos a que si tienen un episodio de insulina lo sepan inmediatamente y no tener que pincharse cada día, pues
pues eso humaniza muchísimo, y cuando la investigación se hace en equipos, con gente joven, parece totalmente natural que lo que haces es inspirador, con tus alumnos, con tu gente joven. La universidad tiene este aspecto rejuvenecedor y muy humanizador, sin duda. Y son más bien, yo creo que por ahí va tu pregunta, las aplicaciones de este tipo de tecnologías y los riesgos los que sin duda nos pueden deshumanizar, y por eso pues mi llamada al final era a regular, a pensar, como todos, como sociedad, qué tipo de futuro queremos construir. Porque vamos a tener herramientas muy grandes. El palo este del paleolítico de la cueva ahora es muy grande y puede hacer mucho daño. Entonces, esa es la tendencia que vamos a ver, tener herramientas más poderosas. Eso no va a acabar. Hoy podemos vivir hasta más de 80 años, viajar, hacer muchísimas cosas que hace simplemente un siglo no podíamos. El tema es pues las otras aspectos de la tecnología, pues cómo los podemos controlar. Y sobre todo, cómo podemos hacer que todo el mundo se beneficie de estos avances. Porque el riesgo fundamental que le veo yo a la cuarta revolución industrial, o incluso al trabajo que hago yo con nanosensores, ¿verdad?, es quién va a poder pagarse estos tratamientos. Esto es lo que realmente va a ser la gran pregunta. Cuanto mayor es la desigualdad y más personas se quedan fuera de estos beneficios, pues más duro va a ser, bueno, todas estas grandes tendencias. ¿Quién se las va a poder permitir, no? Claramente el 1%, pero si que construimos al final torres de marfil, pues la estabilidad social la vamos a perder, que ha sido casi el mayor logro de tener clase media, ¿no?, en Europa durante tantos años. Teníamos aquí Jorge. Hola, buenos días, Javier. Gracias por visitarnos. Los últimos ponentes que han venido a Red han hecho bastante hincapié en lo que has hecho tú, que es sobre todo en la pérdida de puestos de trabajo de cara al futuro, ¿no?, con la implementación de la tecnología y la cuarta revolución industrial. Mi pregunta es, ¿no es esto un poco herencia del sistema en el que vivimos ahora y que de alguna manera está evolucionando? Esta obsesión por ver cómo se va a redistribuir la carga de trabajo. ¿No tendría más sentido pensar en un escenario de redistribución de la riqueza más allá de las cargas de trabajo? O sea, desde tu perspectiva más bien global, ¿tú piensas que va a haber trabajo para todos? Sí. Y a lo mejor no tendría más sentido focalizarnos en que haya riqueza para todos, ¿no? Sí, desde luego, una pregunta muy relevante. Es uno de los temas que no he tocado, la renta universal básica y demás. Me preocupan más otros temas, que es más bien la desigualdad y la falta de oportunidades. Es si yo quiero trabajar y no puedo, también, ¿qué opciones tengo? Es muy bonito esto de, bueno, va a haber muy poco trabajo, pero con ese trabajo vamos a poder hacer riqueza para todos y luego la vamos a distribuir. Eso introduce, distorsiona mucho el sistema, porque va a haber muchísimos trabajos que no van a poder ser automatizados, que ¿quién los va a querer hacer y a qué precio? En mi opinión, si es la pregunta sobre la renta universal básica, es que merece ser estudiada. Se están haciendo experimentos, se hicieron en Latinoamérica de diferente forma, se hicieron en Brasil, se hicieron en Argentina. Creo que el más interesante lo está haciendo ahora Finlandia, lo va a aprobar de hecho ahora en el 2018 o 2019, como conocéis bien. Parece que no desincentiva tanto como parecía. Creo que hay que estudiarlo, que pensarlo bien lo que es la renta, pero a mí lo que más me gustaría, y creo que ha sido el mensaje que he querido transmitir, que no es tanto la renta universal básica, sino la renta decente de los trabajadores que hoy tenemos. Es que no estamos pagando bien a la gente que trabaja hoy. Ese es el problema. Es que hoy en día hay mucha gente que trabaja y que es pobre. Ese es el debate real. Ese es el debate real. La gente que trabaja y está desconectada. Ese es el debate real. O las personas de 50 años que han perdido su puesto de trabajo y son irrecuperables. Ese es el debate real. A mí me gustaría más pensar en una renta universal de oportunidades, y eso es volver a invertir en educación y en sanidad, que es lo que no hemos hecho. Ahí es donde estaría realmente la apuesta, en darle oportunidades a las personas. Y sobre los diferentes estudios que hay, si va a haber empleo para todos, si no, cómo se va a repartir, yo creo que ahí lo que hay que hacer es investigarlo, ser valientes, como están haciendo algunos países, pero mi preocupación hoy es el precariado, la gente que hoy tiene trabajo y es pobre. Ese es el tema fundamental, y lo vamos a tener durante muchísimo tiempo. ¿Qué hacemos con esa gente, ¿no?, que trabaja y no cobra bien en empresas que están ganando muchísimo? También quizá la reforma fiscal, que no es tampoco tema baladí, sobre todo con los cambios que estamos viendo en Estados Unidos. Hoy en día, ¿qué es lo que grabamos? Grabamos el consumo
vía IVA, y esto es indiscriminado para ricos y pobres. Sin embargo, no estamos gravando de la misma forma los beneficios empresariales. No lo estamos haciendo bien en Europa sin gravar a las empresas norteamericanas que están haciendo dinero en Europa. Entonces yo creo que esas son las cosas obvias que podemos hacer hoy y que conocemos y que tenemos datos. Sobre lo que planteas, me parece que hay que estudiarlo. Hay que ser valiente y probar rentas básicas, como lo está haciendo otros países, pero hay temas que a mí me preocupan más porque son de ahora, son muy urgentes. No sé si tenemos alguna pregunta más por allí. Y con esta pregunta, si te parece... Estoy a vuestra disposición. Sí, Marino. Hola, pues nada, fantástica la charla igualmente. Yo estoy también preocupado, aparte de lo que has comentado actualmente, del estado actual, el status quo que tenemos, bueno, en Europa, pero en el resto del mundo, sí, y del estado, digamos, del arte, de las nuevas generaciones. Porque si tú estás indicando, bueno, no sé, si has leído el libro este de Homo Deus, ¿sí?, de Harari, sí, si tú estás indicando que en este estado, en este momento, hay una problemática muy compleja pues eso, con la gente de mediana edad o de avanzada edad, en los que dentro de poco nos vamos a incluir los demás. Una de las cosas que me preocupa tremendamente es la formación de la gente que viene ahora, las nuevas generaciones, porque si todos van a tener que saber tecnología, realidad virtual, matemáticas, física y tal, ¿qué pasa con esas carreras que nunca lo abordan? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Está pensado que en esas carreras, pues si un sociólogo va a introducirse en el mundo laboral, tiene que intentar saber cómo piensan un poco las máquinas. No se le va a dar esa formación. Entonces yo creo que hay que hacer algo de innovación en el ámbito de, digamos, de la formación. Porque para la gente que está en esa clase media-baja, es la única herramienta que tiene de volverse a situar en la clase media. Sí. La formación, digamos, la capacitación, los estudios, ¿no? Es lo que nos ha permitido ser clase media, Claro, a los que, bueno, pues nunca veníamos de familias nobles. Exactamente. Entonces, esto me preocupa tremendamente. Claro. Y parece que las carreras van abocadas a que sean todas tecnológicas. Exactamente. Y los demás se queden fuera de, digamos, del mercado, ¿no? Sí. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, bueno, tanto que a lo que me dedico es a dar clase. Yo soy profesor. Es lo que veo todos los días, es lo que me apasiona. Por eso hablaba antes de que el futuro no está tanto en la renta universal básica, sino que está en dar oportunidades, en invertir en la formación de nuestros ciudadanos del futuro. Es muy complejo lo que planteas, porque va mucho más allá. Insisto, el ciudadano que no conoce los temas profundos, la realidad, el asunto técnico de lo que se le pregunta, no tiene opinión. Tiene voto porque tiene que ser representado, porque si algunos no tuvieran voto, esas personas no estarían representadas, no tendrían un representante. Pero ¿cuánto vale el voto de una persona que no sabe sobre lo que opina? Es decir, es mucho más allá, porque el no conocer temas técnicos, cuando vamos a tener que votar sobre temas complejos, trae hasta cierto punto el debate de qué significa ser ciudadano y participar en la construcción del futuro común, ¿no? Eso por un lado. Creo que el tema de alfabetismo tecnológico es fundamental, creo que hay que incluirlo desde mucho antes de lo que planteas, desde la educación primaria, código, que design thinking, y muchísimas de estos aspectos se incluyan, pero insisto con lo que he dicho durante mi presentación. Todos estos temas son fundamentales. No me tienes que convencer, es a lo que me dedico, pero sobre todo porque creo que es fundamental para que podamos decidir con conocimiento de base, pero sobre todo lo más importante es que nuestra educación sea más humanista. Si nos va a distinguir algo de los robots, es la empatía, es la multidisciplinaridad, es poder inspirar, qué va a ser un líder el día de mañana, tener visión, todos estos aspectos profundamente humanos se tienen que desarrollar. Todos lo conocemos, las personas que han leído, que han estudiado, que tienen sensibilidad, pues son mucho más humanistas que una persona que no tiene ni el más mínimo barniz humanista, y por eso tienen que ser parte de nuestra formación. Y la última reflexión ya que hago. Tenemos tendencia en España a pensar siempre, entenderme bien lo que voy a decir, además esto con el cartel amarillo me pone un poco nervioso decirlo, pero en España siempre tenemos tendencia a decir es culpa del gobierno. Pensemos que hoy, con el acceso tan sencillo que tenemos a la información y a la educación, somos nosotros, cada uno de nosotros, los máximos responsables de nuestra propia formación. Si no sabemos de algo, es fundamentalmente porque nosotros no queremos invertir el tiempo para aprenderlo.
Es verdad que exige un esfuerzo, que tenemos trabajo, tenemos familia, todo lo que uno quiera, pero hoy tenemos acceso a esa formación. Es mucho más cómodo decir, es que, mire usted, es que yo soy de francés, como dice mi padre, ¿no? Es que yo soy de francés. Bueno, pues, pero ha tenido usted 30 años para aprender inglés, ¿no? Bueno, pues como con eso, un poco todo, que tenemos hoy los medios y que no vayamos al debate fácil, porque bueno, viniendo de la universidad, no te imaginas la cantidad de veces que he oído lo de es que la universidad es un desastre. Eso lo he oído alguna vez. Pues nada, muchísimas gracias. Pues, sí, perdona, sí, Pilar, sí. Sí, hablando de los libros de Hariri que son tan estimulantes, no tan divertidos y bueno, curiosos. En el de Sapiens se menciona, voy a hacer así una reseña muy rápida, ¿no? Que una de las grandes incógnitas que queda todavía por despejar es cómo las mujeres que somos tan potentes en cooperación, en empatía me atrevo a decir incluso, no hemos conseguido superar esa barrera, ¿no? de la igualdad en todos los ámbitos de la vida y en todos los niveles de decisión. Y al hilo de eso, y de que también se vuelve a decir que en las ingenierías y en las escuelas técnicas y en los estudios más científicos, no, en los científicos no, en los técnicos, está también reduciéndose la presencia de mujeres, me preguntaba desde tu punto de vista, ¿qué podemos hacer las mujeres? Tenemos ganas, tenemos preparación, tenemos fuerza, ¿por qué no llegamos? Bueno, igual me he metido ahí en mucho jardín, ¿no? Pero... No. Desde luego en ciencia estáis, sois mayoría en química, en física, temáticas hay muchísimas mujeres, pero no en ingeniería. Y desde luego no en catedráticas, no en rectoras de universidad, totalmente cierto. Hacen falta dos cosas. Por un lado hace falta modelos que seguir, o sea, referentes, mujeres que sean inspiradoras. A mí, pues, ¿quién me animó a estudiar química? Pues Ramón y Cajal, Primo Levi, Michael Faraday, Marie Curie, bueno, todos nuestros referentes, ¿no? Si tuviéramos más referentes, pues como María Blasco, como Margarita Salas, creo que eso ayudaría a que las mujeres vieran que también tienen por ahí. Yo sé que la Real Academia de Ingeniería tiene un programa específico para mujeres en ingeniería que me parece que es loable. Y luego, eso, ¿qué podemos hacer entre todos? Luego hacer también acción positiva y asegurarnos que la representación de las mujeres es especialmente apoyada, porque la realidad está sesgada hacia el otro lado y tenemos que hacer políticas activas, ¿no? Para que haya representación de mujeres. Pero por otro lado, también por el lado de las mujeres, es ser más ambiciosas. Finalmente, los hombres que llegan lejos es porque han puesto su carrera profesional por encima de otras prioridades. Si queremos... si alguien quiere llegar muy lejos, tiene que invertir mucho y poner eso como prioridad. Si la ambición no es una prioridad, pues se toman otras decisiones que son igualmente válidas, pero yo creo que, por un lado, como sociedad, apoyarlo, educarlo, tener referentes, y por otro, desde el punto de vista individual, ya veis que yo siempre insisto que al final la responsabilidad es de uno, ¿no? Porque si no echamos valores fuera, pues eso, cuando tienes la oportunidad de una promoción o de un trabajo que igual te exige más, pues en ese momento decir sí, lo voy a hacer. Y eso supone en tu pareja tener que luchar y tener una discusión, pues nosotros también las tenemos. Es decir, que hay que tenerlas. Y luego, por supuesto, por la parte de los hombres, aceptarlo, porque al final la mitad del talento, si no más, está en las mujeres. Si no lo utilizamos, pues estamos haciendo ahí un poco el tonto, ¿no? Como veis, casi pasaríamos de hablar de la nanotecnología a la filosofía, y empezaríamos a pensar ahora qué es llegar lejos, ¿no? Que yo creo que los filósofos ya lo definieron en función de tus inquietudes, pues así tus satisfacciones. En cualquier caso, bueno, pues nada, agradecer a vosotros vuestra presencia y, por supuesto, a nuestro ponente. Yo creo que hemos cerrado el año sin desmerecer a nadie con una ponencia extraordinaria. Javier, te agradecemos por tu desplazamiento, por tu tiempo, por tu simpatía. Un placer. Y gracias, pues nada, nos vemos en el siguiente. Gracias.